Y estamos ya llegando al final de esta primera parte del curso Historia de la Iglesia. Obviamente, es final del cuatrimestre, se nos va acabando el tiempo y tendremos que acelerar el paso. Hoy hablaremos de 2 siglos en una sola sesión, los siglos XI y XII. El siglo XI va a tener una importancia interesante en el surgimiento de nuevas familias religiosas, particularmente la Camáldula con San Romualdo y la Cartuja con San Bruno. También hablaremos del problema que hubo entre el Papa y el Emperador, el famoso caso de Canossa, y sobre todo nos detendremos a ver el problemón que existió con Bizancio. Miguel Cerulario, que no aceptaba la costumbre de consagrar panes ácimos y sirvió de pretexto para este pleito que venía entre Bizancio y Roma desde siglos atrás, finalmente llegar a la ruptura total. El año 1064 es un año penosísimo para la Iglesia Católica, nace la Iglesia Ortodoxa. La separación de Roma y Bizancio tenía que tener consecuencias, obviamente, y una de las consecuencias menos planeadas o pensadas son las famosísimas cruzadas. Con el pretexto de poder tener un camino libre para las peregrinaciones a Jerusalén, que ya había sido tomada por el mundo musulmán y que ya no teníamos libre el camino por Bizancio, precisamente por esta división, es que el Papa Urbano II convoca en el año 1095, durante el concilio de Clermont, las cruzadas. Se encontró a un buen propagandista, Pedro el Ermitaño, que en 3 años logró juntar un ejército y al mando de Godofredo de Bouillon partió la primera cruzada, que tuvo éxito. Fue la única cruzada que tuvo éxito. Logró conquistar Jerusalén y se funda el Reino Latino de Jerusalén. Y este siglo XI, que termina con la instauración del Reino Latino de Jerusalén, da entrada obviamente al siglo XII con el nacimiento de nuevas órdenes. Órdenes religiosas como el Cister, o los canónigos regulares de San Agustín, o los premonstratenses de San Norberto, pero sobre todo una figura que no existía hasta el momento, las órdenes militares, producto directo de las cruzadas. Todavía existen, la Orden Ecuestre del Santo Sepulcro de Jerusalén, los Hospitalarios de San Juan, conocidos como Caballeros de Malta, o los Templarios, que tienen toda su leyenda negra. Hubo caballeros teutones, incluso en España se fundaron para la Reconquista 4 que siguen vigentes al día de hoy, las órdenes de Santiago, Calatrava, Alcántara, Montesa, es decir, un siglo que empieza a traer novedades fuertes dentro de la Iglesia. Y quizá la consecuencia más importante de las cruzadas a nivel cultural sea que Europa dejará de ser la realidad rural que ha sido durante la Alta Edad Media y comenzará el renacimiento de las ciudades. Comenzará nuevamente la cultura a expandirse. De las escuelas monacales, donde había permanecido el trivium, el quadrivium, pasaremos a las escuelas catedralicias y finalmente a la fundación de las primeras universidades. Hablaremos ya de grandes intelectuales como San Anselmo de Aosta, a quien se considera el fundador de la escolástica, con un adagio que es muy claro: credo ut intelligere, intelligo ut credere. Creo para entender, entiendo para creer. Y aquí tenemos ya la teología casi como la conocemos en la actualidad. Grandes personalidades de la cultura de este siglo como Pietro Lombardo, Abelardo, San Bernardo de Claraval. San Bernardo, que su influencia es enorme, es el gran santo mariano. Frases estupendas como la medida del amor a Dios es amar a Dios sin medida. De Bernardo realmente es un santo del que hay que casi enamorarse.
Y como la Iglesia no deja de estar en el mundo, pues seguimos teniendo los pleitos entre el imperio y el papado. Se llegará al concordato de Bormacia entre Calixto II y Enrique V respecto a la elección de los prelados, y tendremos figuras problemáticas como Federico Barbarroja o incluso mártires de este problema como Santo Tomás Becket. Y ya para concluir el siglo, pues la Iglesia tendrá también concilios. El primer concilio lateranense, que se tuvo en el palacio donde vivía el Papa, al lado de la Catedral de San Juan de Letrán, de que se llame lateranense, y veremos que en total hubo 5 concilios en ese palacio. Pues bueno, este primer concilio se va a abocar principalmente a corregir errores disciplinarios, no se va a dedicar tanto al aspecto doctrinal. Confirmará el concordato de Bormacia, habrá un segundo concilio lateranense donde, producto inmediato obviamente de la separación de la Iglesia ortodoxa, se buscará la unidad de los cristianos y aparecerán ya los nombres de Pedro de Brois y de Enrique de Lausana. Nombres que hay que tener muy pendientes atrás de la oreja, porque veremos que darán origen a uno de los grandes problemas en el futuro, que es el movimiento o la herejía de los cátaros. En el tercer concilio lateranense, en este mismo siglo, también se va a tratar de contener este movimiento de los cátaros, conocido también como albigense, y pues estamos ya poniendo las bases para explicar uno de los principales problemas que veremos el próximo siglo. Habrá cruzadas todavía en este siglo, terminamos la segunda, la tercera cruzada, hablaremos ya muy someramente sobre las cruzadas posteriores y estaremos preparados para entrar a la última sesión del curso Historia de la Iglesia 1 con el siglo XIII. No se pierdan esta sesión, no se pierdan la segunda y nos vemos Dios mediante en clase.